A ver, para los que nos escuchan y que quizá no ¿Qué es un sepan qué es un unicornio? ¿Qué es un unicornio. unicornio Un primero? Sí. unicornio es una empresa, una startup, y esta startup, digamos que en la jerga, en el lenguaje del emprendimiento y digamos, de la innovación, es una empresa que es de reciente creación, generalmente con fundamentales de organizaciones exponenciales o de base tecnológica, que les permiten crecer a tasas mucho más aceleradas que un emprendimiento tradicional y que alcanzan una valuación, un valor en el mercado de $1 billion company, ¿no? O sea, $1 billón. Bienvenidos a nuestras charlas virtuales en ciencia y tecnología. En esta ocasión nos acompaña el maestro Luis Cabrera. Me gustaría que conocieran un poquito más de su trayectoria en la siguiente reseña. Luis Arturo Cabrera Jiménez. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Cuenta con una MBA, Master of Business Administration. Es fundador de Humant, estudio especializado en la gestión de proyectos de innovación y emprendimiento. Cuenta con diplomas en innovación y emprendimiento por el Babson College en Boston, Massachusetts, y de alta dirección por el Tecnológico de Monterrey, Campus Aguascalientes. Está especializado en la búsqueda, selección, impulso y desarrollo a emprendedores de alto impacto en la región Centro Bajío de México. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Al contrario, Vero, muchísimas gracias por invitarme y saludo a todo tu auditorio. Gracias. Estamos muy interesados en que nos platiques del tema del emprendimiento. Tú eres un maestro, maestrazo. Aparte, tú eres fundador de Humant. ¿Qué nos puedes platicar de Humant, éxitos, tu visión para que alguien pertenezca a Humant? Muchas gracias. Pues mira, no sé si expertazo, pero llevamos un rato empujando esto, un poco por coyuntura. La verdad es que hace 14, 15 años yo de formación soy abogado y en un desencanto con mi profesión me encontré con la oportunidad de incorporarme a una aceleradora de negocios que en ese momento yo decía, ¿esto qué es? ¿Cómo se come? Que se llama Endeavor. Sigue existiendo, sigue siendo una de las aceleradoras más importantes a nivel internacional. La trajo a México el doctor Pedro Aspe Armella con algunos otros empresarios de altísimo nivel. Y digamos que de ahí empieza un poco como mi trayectoria en el tema del ecosistema emprendedor. Algunos años después, casi 7, 8 años con ellos, tomé la decisión de salir de la organización para emprender mi propio proyecto, que es Humant, como bien lo mencionas, que es una gestora de innovación y emprendimiento para gobiernos y empresas, ¿no? En Humant lo que hacemos básicamente es la integración de talento para tratar de generar soluciones a las principales problemáticas que pueden tener los gobiernos, ¿no? Digamos la administración pública o las empresas, pero con un enfoque desde la gestión de proyectos con fundamentales de emprendimiento o innovación, ¿no? Entonces, básicamente, la verdad es que es un despacho muy, muy versátil, porque igual hacemos proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, diseñar los nuevos productos para marcas de seguros en México, ¿no? Cómo podemos formar al talento de los principales bancos de este país para tratar de entender hacia dónde va el mundo en materia de tendencias del sector financiero. O podemos generar, por ejemplo, también en temas financieros, la conceptualización y las reglas de operación de las bancas de desarrollo de estados o municipios, ¿no? Pero por otro lado, pues quizá hemos hecho temas que tienen que ver con los famosos hackatones, ¿no? Donde tratamos de proponer un reto ciudadano, un reto, digamos, de innovación abierta, y hacemos a través de dinámicas, pues que la misma sociedad participe en la generación de soluciones e ideas. Entonces, Humant es eso, es una gestora con una amplitud brutal, es tan amplia como el talento al que podemos llegar a integrar para proyectos específicos que nos van pidiendo nuestros clientes, ¿no? Y eso está genial, y aparte sumas, en gran parte abona mucho al ecosistema del Estado. En una comparativa a nivel nacional, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestro ecosistema? Mira, cuando arrancamos, yo me atrevería a decir que Aguascalientes llegó a ser punta de lanza en materia de emprendimiento hace 15, 16 años, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la primera oficina regional del Bajío de Endeavor se puso aquí, ¿no? O sea, no fue en León, Guanajuato, no fue en Querétaro, no fue en San Luis. Había una en Occidente, en Guadalajara, por supuesto,
pero Aguascalientes fue ese estado que de la mano de los empresarios locales levantaron, ¿no? Y dijeron, aquí estamos y queremos que ese modelo de aceleración venga, por ejemplo. Ajá. Y obviamente con la llegada de este modelo, de la mano de un grupo que se llama, tal vez conoces, Desarrollo de Emprendedores AC, de SEM, Sí, ¿no? Liderada en su momento, todavía a la fecha, por el doctor Pedro Gutiérrez Romo, pero donde han participado muchos de los, diría yo, empresarios industriales fundadores de este estado, que tenían una misión muy clara, ¿no? Cómo llevar el emprendimiento a las aulas en sus orígenes, ¿no? Para tratar de generar mayor cantidad de emprendedores y empresarios futuros. Entonces, digamos, estamos hablando que hace 14, 15 años Aguascalientes fue precursor en el impulso emprendedor a nivel regional y uno de los estados que mejor estaba desempeñando a nivel nacional. No es que esto haya cambiado como tal, pero hay que decirlo, hay otros estados que empezaron a tomar una serie de buenas decisiones, temas de política pública, temas de coordinación empresarial que han tenido frutos muy, muy interesantes. Y evidentemente, pues Aguascalientes sigue siendo diría yo, un epicentro, ¿no? Para estos temas, aunque hoy quizá no con ese protagonismo absoluto que llegó a tener hace algunos años. Pero la perspectiva yo creo que hacia adelante es muy buena, ¿no? ¿Por qué? Hay varios indicadores que a mí me hacen creer que Aguascalientes tiene un potencial de desarrollo de emprendedores por encima de la media nacional, ¿no? Uno de ellos es que, por ejemplo, tenemos una de las 2 o 3 proporciones más altas a nivel nacional de jóvenes universitarias y universitarios que están estudiando carreras STEAM, ¿no? Que son ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería o arte. Entonces, cuando tú tienes una base de talento de estas características, pues evidentemente hay una posibilidad mayor del florecimiento del ecosistema emprendedor y sobre todo del emprendimiento de alto impacto. Entonces, Aguascalientes, por un lado, tiene también per cápita una de las cantidades más grandes de universidades per cápita en el país. Tenemos casi 2 años de media educativa más alta que el resto del país, que la media. Quizás solo la Ciudad de México nos supera, pero en realidad hay muchos indicadores que a mí me hacen creer que Aguascalientes tiene todo el potencial para retomar ese liderazgo, ¿no? En algunos casos mantenerlo, pero yo creo que todavía se puede hacer mejor y pues seguir siendo el gigante, ¿no? Del que todos quieren hablar, ¿no? Porque no necesariamente es un tema de población, es un tema de qué bien hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Y sería muy aventurado decir un Silicon? A ver, yo digo que no es aventurado, hay que encontrar la vocación de la región, ¿no? Y yo digo de la región porque yo creo que cuando uno piensa en Silicon Valley, que es como el caso más recurrente, más citado, quizá junto con Israel y cosas que han hecho de allí en el tema de patentes y demás, Silicon Valley no es una ciudad, ¿no? Lo platicamos un poco fuera de cámara. Sí. O sea, Silicon Valley es la mezcla de varias ciudades, todas en California, por supuesto, que de una u otra manera se coordinaron para tener una vocación específica y empujar y trabajar juntos. Yo siempre he visualizado al Bajío mexicano como el Mexican Valley, ¿no? O el Bajío Valley, ¿no? Ya hoy el Bajío desempeña a niveles muy superiores al resto del país. De hecho, es la zona de mayor crecimiento en América Latina, ¿no? O sea, cuando tú ves los números acumulados de Querétaro, San Luis, Aguascalientes, Guanajuato, por supuesto, y Jalisco, ¿no? Pues el desempeño de esta región es infinitamente superior, no solo al resto del país, sino a América Latina en su conjunto. Es una de las zonas que más está creciendo, con mayor atracción de inversión, obviamente en industrias muy específicas, pero también está empezando a dar notas de diversificación en algunos sectores e industrias. Entonces, a mí me gusta creer que Aguascalientes puede ser una de las ciudades o de los estados que integren este Bajío Valley, si lo queremos ver así, ¿no? El Valle del Bajío, con una vocación obviamente muy fuerte hacia la manufactura, porque hay muchas plantas automotrices, la reconversión natural, por ejemplo, hacia nuevas tecnologías, como lo que representa hoy la industria de la movilidad eléctrica, ¿no? O incluso el tema de la aeronáutica, que al final es un escalafón, yo creo que en las cadenas de valor que se vienen hacia adelante, pero también sobre todo en la migración a nuevas industrias, en particular tecnologías de información, ¿no? Jalisco lo ha hecho muy bien desde hace muchos años, transformando este viejo elefante que era la fábrica de Kodak, que cuando cerró Kodak, básicamente empezó un proceso de reconversión del espacio físico y de apropiación por parte de empresas de tecnología, HP, Wiseline, IBM, ¿no? Empezaron a llegar a esa región
Y evidentemente eso creo que es una gran noticia para, otra vez, el Bajío Occidente mexicano. Porque con ello, pues aquí está Softec, Capgemini, y te vas a Guanajuato y tienen lo propio. Entonces empieza a haber una reconfiguración. Cada uno, sí. Sí, cada uno con su vocación quizá, pero que aporta al gran ecosistema de desarrollo económico y diversificación, ¿no? Del valle, ¿no? Si lo queremos ver desde esa forma. El Valle del Bajío, sí, muy posible. Y además, como mentor de, no talentos, de emprendimientos, ¿qué es lo que tú ves cuando dices, no sé, este proyecto está bien, este proyecto suma, es una base tecnológica que va a impactar específicamente en el estado? ¿Cuál es tu visión ahí? A ver, yo creo que hay mucho que hacer, o sea, hay un saldo pendiente en el emprendimiento de base tecnológica Sí. en la región en su conjunto. Aguascalientes tal vez tiene una base de estructuras de soporte emprendedor en incubadoras, aceleradoras, universidades, programas públicos. O sea, hay que decirlo, Aguascalientes es privilegiado en contar, por un lado, con, por ejemplo, el CIFIA, ¿no? El Sistema Integral de Financiamiento, con una serie de programas de banca de desarrollo para emprendedores en etapas tempranas que ya quisiera cualquier otro estado. Tiene programas desde CEDESI, desde INCITEA, desde distintos actores, digamos, del ecosistema público que promueven y que se suman evidentemente a lo que se está haciendo desde las universidades públicas y privadas, lo que está haciendo también en colectivos privados, ¿no? Como por ejemplo las iniciativas estas de Noches de Fracaso, ¿no? Tiene un nombre ahí en inglés un poquito subido de tono, se llama, no sé si está permitido en el podcast hablar en ese tono, pero que son iniciativas que han venido surgiendo y agarrando forma, ¿no? Y que evidentemente, pues, te dejan ver que hay un ecosistema dinámico de emprendedores. Donde sí todavía falta dar ese saltito es en emprendedores de base tecnológica o emprendedores que realmente estén aportando innovación, ¿no? Entonces, ahí, para mí, la característica más notable y que me permite hoy, a 15 años de estar haciendo lo que estoy haciendo, tratar de pronosticar el éxito o fracaso de una iniciativa emprendedora tiene más que ver con el jinete que con el caballo. ¿Y a qué me refiero? Este es un juego mucho más de personas que de proyectos. O sea, es mucho más importante ver quién es el emprendedor que está al frente del proyecto que el proyecto mismo. Porque al final del día, y yo soy un convencido de esto, la única ventaja competitiva sostenible de una empresa, de un gobierno, de una ciudad, ¿no? Es su gente. Sí. Entonces, yo creo que hoy la apuesta y lo que me ha tocado ver como mentor es que tenemos que generar mejores mecanismos de fomento a la cultura emprendedora, de detección de este talento sobresaliente, entender que no todos, o sea, todos pueden ser emprendedores, muchos pueden ser emprendedores. No voy a decir que todos, antes creía que sí. La verdad es que hoy yo creo que el emprendedor es también una cepa, digamos, rara, ¿no? Como lo es un médico, como lo es un arquitecto, como lo es un artista. O sea, yo creo que todas las carreras son vocativas. Y el emprendimiento, la empresa, o sea, el ser emprendedor también es vocativo, ¿no? No es para todos. ¿Qué características tiene un emprendedor que no necesariamente tienen todas las otras profesiones? Por ejemplo, para mí una de las más importantes es la capacidad de resistir, ¿no? De soportar la frustración, ¿no? Y de que en los momentos donde el 90% de las personas tirarían la toalla, sale esa bravura del emprendedor que está ahí y que no todo el mundo tiene, como no todo el mundo puede ser torero tampoco, ¿no? Ya iba, es el toro y el Exactamente, torero, ¿verdad? ¿no? Entonces, esa genética, tenemos que encontrar los mecanismos de detección de estos perfiles para que una vez detectados podamos obviamente brindar desde la iniciativa privada y desde los gobiernos y las universidades los servicios, ¿no?, necesarios para que ese emprendedor florezca. Porque había una tesis en esta aceleradora que te comentaba al inicio, Endeavor, que decía que en realidad, si tú quisieras crecer el 1% del Producto Interno Bruto de México, te estoy hablando hace 16 años, tenías que identificar básicamente a 100 emprendedores, 100, que es nada para un país como nosotros, que pudieran crecer a tasas de más del 20% anual sostenido durante 10 años sus emprendimientos. Y obviamente si lo hacían en industrias o con emprendimientos de base tecnológica, pues el impacto iba a ser todavía mayor. Entonces, cuando tú ves que 100 era el número,
pues es un número que realmente es muy accesible. O sea, tal vez si Aguascalientes representa el 1% de, uno digamos, que aportara. Con uno que aportara a esa mezcla, Aguascalientes habría hecho su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que la tarea está fácil. Yo creo que Aguascalientes tiene mucho más que un emprendedor de alto impacto que aportar. Y pues yo creo que más bien es seguir colaborando, ¿no? Porque yo creo que el ecosistema es un elemento vivo, pero que se fortalece de la colaboración, ¿no? También lo platicábamos fuera de cámara. O sea, cuando de repente tienes un solo actor que es demasiado dominante, eso termina siendo el efecto un poco del gran árbol que en su sombra mata todo lo que está abajo, ¿no? Así es. Entonces yo creo que hoy lo que tendríamos que tratar de seguir impulsando en Aguascalientes es la proliferación de iniciativas colaborativas, que cada quien entienda dónde juega mejor y cómo aporta, cómo suma, y eso le va a hacer mucho, mucho bien a Aguascalientes, a los emprendedores y obviamente a la región. Totalmente de acuerdo, dejar crecer, no captar, porque eso limita el crecimiento. Vamos a un tema un poquito más complejo, sería el unicornio, formar el unicornio. ¿Qué tanto nos falta como andamos en Aguascalientes? Esa es una narrativa que trae mucho mi buen amigo Juan Camilo Mesa, ¿no? Él es un gran promotor del emprendimiento. Sí. Y él habla mucho hagamos el primer unicornio en Aguascalientes, ¿no? A ver, para los que nos escuchan y que quizá no sepan qué es un unicornio. ¿Qué es un unicornio? Un Primero, unicornio es una empresa, una startup, y startup, digamos que en la jerga, en el lenguaje del emprendimiento y digamos, de la innovación, es una empresa que es de reciente creación, generalmente con fundamentales de organizaciones exponenciales o de base tecnológica, que les permiten crecer a tasas mucho más aceleradas que un emprendimiento tradicional y que alcanzan una valuación, un valor en el mercado de $1 billion company, ¿no? O sea, $1 billón de dólares. Sí. Entonces, obviamente, pues para que exista una empresa con una valuación de $1 billón, yo creo, tal vez me equivoco, no conozco los números de todas las empresas de este estado, pero yo no creo que haya una empresa de $1 billón en este estado hoy. Por lo menos de capital propio, ¿no? Claro, filiales, Nissan, ¿no? Son empresas mucho más grandes que eso. Eaton, ¿no? Todas es Compass, Continental, por supuesto. Pero de capital propio. De capital propio no creo que la haya. Quizá la hay, no la he visualizado. Pero lo que es un hecho es que por lo menos en la conceptualización del unicornio no hay un caso hoy. Ahora, ojo, en México no había ninguno antes de la pandemia. En todo el país, ¿no? Wow. Entonces tú dices, oye, ¿qué tan fácil está? A ver, no está fácil. Hoy debe haber 8 o 9. La verdad es que no revisé la lista antes de venir a la entrevista como para decirte cuántas son hoy exactamente. Pero están por ahí, obviamente, Kavak, ¿no? Como una de las que más suena para la compraventa de vehículos, ¿no? Todas estas, las Kavak, la Clip, todas estas surgen pospandémicas, ¿no? Y surgen pospandémicas por varias razones. Uno, el mundo cambió, el mundo se volvió mucho más digital. Entonces, evidentemente, quien tenía una solución de base digital se volvió mucho más deseable a los mercados y su solución hizo mucho más sentido. Ya venían los brasileños, los argentinos, por ejemplo, Mercado Libre, ¿no? Es un unicornio. Rappi, un unicornio colombiano. Globant, un unicornio brasileño. América Latina ya había empezado a sacar unicornios. Y México, decías, ¿por qué un país que es la 12ª, 13ª, 14ª economía del mundo, dependiendo del año y el indicador que veas, con la proximidad que tiene Estados Unidos, ¿por qué no genera unicornios como sí se generan en América Latina en economías pues, más modestas que la nuestra? No el caso de Brasil, pero el resto son economías mucho más modestas que la nuestra. Y yo creo que era una mezcla de el mejor talento, o no voy a decir el mejor, el talento más propenso a generar unicornios de México, sí estaba generando unicornios, pero en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos tan cerca que la movilidad es mucho más sencilla de México a Estados Unidos que quizá de Argentina a Estados Unidos. Sí. Entonces, por ejemplo, está el caso de Incode, ¿no? Que es esta empresa que hace el tema de reconocimiento facial, que se utiliza la tecnología en los estadios de casi todos los países, FIFA, demás. El emprendedor es mexicano. Wow. Claro, pero levantó capital en Silicon Valley, por lo tanto no se contabiliza como unicornio mexicano. Así es. Pero hay más historias de éxito de unicornios mexicanos antes de esta ola
de las post-pandémicas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Qué tan lejos está Aguascalientes? Yo te digo que tan lejos como los actores del ecosistema sigan impulsando a la generación de emprendimiento de base tecnológica, ¿no? Eh, Conforme vayamos impulsando más, es un tema de masa crítica, ¿no? O sea, tenemos que generar más emprendedores que en vez de, y lo digo con todo respeto, Sí, 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 pero que en vez de que estén pensando en generar la mermelada de fresa con zarzamora, ¿no? Pues estén pensando en cómo generan la siguiente gran, no sé, aplicación para, no sé, disminuir el riesgo de nuestros amigos migrantes en su transitar hacia los Estados Unidos, ¿no? Una herramienta de comunicación, de traqueo, Sí, ¿no? O sea, no, sí, estoy sí, diciendo sí. algo por inventar ahorita simplemente de sacar Acabas de algo decir sobre la una mesa. gran, sí, Ahí hay una grandísima. necesidad, hay un problema, Sí. pero, o sea, ¿cómo hacemos que los emprendedores pasen de esto a esto? Como su idea inicial. Y había un libro que lo recomiendo mucho, Organizaciones Exponenciales, que se lo recomiendo mucho a la audiencia, donde justamente el libro, dentro de las cosas que explica, es que no es 10 veces más difícil emprender de base tecnológica que de base tradicional, pero sí es 10 veces más rentable. Entonces, si ya estás en la aventura del emprendimiento, pues mejor vete al Vete tema por la buena. de alto impacto y de Sí. base digital, ¿no? Así es. Porque, a ver, hay que decirlo, y esto es algo que no se habla tanto, pero a ver, emprender no es fácil. 8 de cada 10 emprendimientos van a morir antes del año 2. De los 2 que sobreviven, uno de los 2 no va a llegar al año 5. Eso quiere decir que solo el 10% de los emprendimientos llegan a pasar la barrera del año 5. Oye, ¿eso pasa en todo el mundo? Sí. O sea, no es una tipicidad, no es algo que, es que los mexicanos no saben emprender. No, esto pasa en todo el mundo. Entonces, si queremos crecer el número de emprendedores exitosos, tenemos que crecer la base de emprendedores que estén dispuestos, o de ciudadanos y ciudadanas que estén dispuestos a emprender. Y entonces, una vez que toman la decisión de emprender, tenemos que ser capaces de inspirar y de canalizar, digamos, esa energía emprendedora a proyectos que puedan ser de alto impacto, ¿no? Te voy a contar una anécdota, si me lo permites, sí, Vero. claro, Yo adelante. estudié en una universidad, ¿se pueden decir nombres? Sí, adelante, claro, claro. En una universidad, yo fui pionero de la primera generación del TEC de Monterrey de Aguascalientes hace algunos años, ¿no? No hagas cuentas porque ya nos evidenciamos. Pero yo estuve en la prepa, ¿no? La verdad es que es una universidad con un andamiaje muy profundo hacia el tema del emprendimiento. Sin embargo, mi proyecto emprendedor de la materia de emprendimiento de preparatoria fue una cosa que se llamó en ese momento Easy Parking, ¿no? Era estacionamiento fácil. Fácil, sí. Y básicamente la premisa de mi emprendimiento, te estoy hablando de esto fue en el 2000, era unas banderas parecidas a las que tienen los taxis en las antenas en la parte de atrás, sí, sí, ¿no? sí. Es más, literalmente compré una antena de esas para hacer el prototipo. Y entonces lo que hacía era que tú llegabas, estacionabas el auto, tenía un sistema de cuando metías el auto se bajaba la bandera y cuando salías se levantaba y entonces tú podías estar en el estacionamiento de galerías, por decir algo, sí. en aquel entonces, ¿no? Que era la única plaza así como de esa configuración. Y si tú veías banderas en el horizonte, era que había lugares disponibles. La idea sencilla, muy ¿no? sencilla. Pero algunos años después viste la adopción de esa tecnología en una variación más de base tecnológica, como la que hoy tiene, por ejemplo, algunas plazas, sobre todo en Ciudad de México, o en Guadalajara o en Monterrey, que tienen estacionamientos techados. Ves unos contabilizadores de espacios vacíos y ves focos rojos y verdes, ¿no? Sí. El concepto es el mismo. Y a mí me hubiera encantado, ¿no? En ese momento, entonces, que mi profesor se hubiera dado cuenta que allá había un talento, Sí. ¿no? O un potencial que quizá no hubiera prosperado, pero quizá sí. Y como consecuencia digamos, de esta reflexión que hago contigo, yo cuando empecé a dar clases de emprendimiento, y tengo cerca de 14 años dando en distintas universidades de este estado, pues yo me prometí a mí mismo que si detectaba una oportunidad con un emprendedor, iba a tratar de generarle toda la estructura para que él pudiera florecer. No necesariamente siendo yo socio o inversionista, sino simplemente si yo podía conectarlo, iba a hacerlo, iba a ser un articulador. Claro. Tiene sentido, hoy te doy la primicia, en realidad, bueno, esto salió el lunes pasado, pero por Sony va a salir apenas en un par de semanas, ahí te hago saber cuándo. Gracias.
pues acabamos de presentar justamente en Shark Tank, ¿no? Entonces nuestro capítulo está disponible en YouTube, lo pueden buscar en el canal de Shark Tank. Y pues el chavo con el que salgo en ese programa fue mi alumno, ¿no? Y el proyecto que presentamos en Shark Tank salió del aula. Fue el proyecto con el que este chavo ganó la Expo Emprendedor de esa universidad en ese momento hace 11 años. Y hoy, pues está ahí, ¿no? Entonces yo creo que talento hay, se sigue necesitando mucho articulación, coordinación. Un buen mentor. Buenos mentores, y hay muchos, ¿eh? Aguascalientes tiene una gran cultura de mentoring. Hay muchos programas ahí disponibles, públicos y privados, donde si algo sí me ha demostrado Aguascalientes es que la gente da. Sí, sí, sí. El problema es que a veces no sabemos pedir. Hay mucha más gente dispuesta a ayudarnos que la que creemos. Y luego somos medio, y perdón, ahí sí nos sale los rancherones y nos cuesta trabajo pedir ayuda. Sí, sí, sí. Y hay mucha gente que nos quiere ayudar. Sí. Y en esta analogía hacia el Silicon Valley, Vero, final, como esta reflexión, algo que sí se ve mucho en Silicon Valley es tú vas a cualquier café y vas a ver a jóvenes, ¿no? Con jóvenes no tan jóvenes, con más canas, Sí. teniendo conversaciones que seguramente tienen que ver con emprendimiento, con innovación, y es porque hay una cultura de colaboración permanente donde el que ya la hizo y lo ha hecho bien y ya le pegó, está dispuesto a regalar su tiempo, su talento en beneficio de los que vienen más abajo, ¿no? Es una especie de cadena de Sí, favores, sí, si lo sí. queremos ver así, Sí. que al final solo suma positivo. Es más, no suma, multiplica, ¿no? O sea, yo diría que es parte del efecto multiplicador que necesita un ecosistema para poder florecer. Qué interesante. ¿Cuánta tarea? ¿Cuánta Algo. tarea? Sí. Pero hay que hacerlo, se empieza por el 1. Sí, 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 claro que sí, Luis. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros? Pues no, más bien alguna inquietud que tengas adicional, y si no, pues agradecerte muchísimo el espacio. La verdad es que encuentran en mí siempre un aliado, un amigo. Me encanta esto, lo hago desde distintas trincheras. Gracias. Y muy agradecido contigo, con Ana Claudia, con el gobierno del estado, por generar estos espacios de difusión, y estamos siempre a sus órdenes. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos ustedes y no se olviden de seguir todos nuestros canales de difusión. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram y ahí pueden ver esta interesante charla. Gracias. Gracias. Gracias.